Crea 33 presenta. Hola a todos, en este video aprenderás lo que es la macrofotografía y el close-up. Primeramente debes saber para qué sirve la macrofotografía. Existen lentes y filtros especiales para dar un aspecto más profesional y más nítido. Sin embargo, puedes utilizar cualquier tipo de cámara para hacer este tipo de fotografía, siempre y cuando tengan el icono de flor que representa la macrofotografía. O tener un lente con zoom para poder acercarse lo más posible al objeto. Claro que la nitidez estará un poco más comprometida, es decir, se verán más los píxeles y la resolución no será la mejor, pero podrás crear buenas fotos y divertirte. La macrofotografía es un close-up más cercano, es decir, vamos a tomar fotografías muy de cerca. Si tiene una cámara donde pueda manejar la apertura y tenga zoom, puede también utilizarlo para hacer la macrofotografía, pero se deberá alejarse lo más posible y utilizar el zoom al máximo para lograr el mayor acercamiento. Otro factor importante con la apertura es mantenerla lo más abierta como f2.8, ya que así llegará más luz. Ya que al acercarse uno demasiado al objeto a veces hacemos sombras, pero tome en cuenta que si tiene mucha luz ambiental o lámparas de estudio que ayuden a que la iluminación no sea un problema, será mejor entonces cerrar su apertura como f8 u f11 para que su objeto salga lo más definido posible a pesar del acercamiento. Cabe mencionar que existen las luces de anillo o ring light, que es una luz en forma circular con el diámetro del lente para dar una iluminación difusa al objeto cercano y no pasen sombras ni falta de luz. Ya dependerá de ustedes si hacen muchas fotos de macro, valdrá la pena comprar uno. No son demasiado caros y se utilizan mucho en biología, en dentistas y hasta fotos de productos muy pequeños. Una vez entendido esto, una de las cosas más extraordinarias de la macrofotografía que he encontrado es un mundo muy diferente del que vemos cotidianamente, pero con las mismas cosas. Por ejemplo, estos acercamientos donde no sabemos bien qué es y al alejarnos vean lo que era. Pero por lo pronto ya echamos a volar la imaginación de qué sería. También podemos jugar con las formas, con perspectivas y crear fotografías interesantes en close-up sin necesidad de ir más allá con la macrofotografía. Existen diferentes tipos de accesorios para hacer la macrofotografía. Como les decía, hay lentillas de acercamiento como estas, que solo se le añaden al frente del lente y es lo más económico que encontrará. Pero puede poner no solo uno, sino varios y lograr más acercamientos. También encontrarán los tubos de extensión que, como su nombre lo dice, extienden su lente, creando una visión parecida a un objeto macro. Las extensiones vienen también en diferentes tamaños y asimismo diferentes precios. Un truco que es muy recurrido cuando uno no cuenta con un objetivo macro es desmontar su objetivo y ponerlo al revés, improvisando un acercamiento. Sin embargo, necesita mucha habilidad para no moverlo mientras hace la toma fotográfica. Finalmente llegamos a los objetivos macro, los cuales generalmente son más costosos, pero si se va a dedicar a tomar fotografías macro mucho tiempo, es muy válida la inversión. Vendrán en diferentes medidas de acercamiento y dependerá también de la marca del objetivo el precio a pagar. Recuerden que aunque muchas cámaras traigan el icono de flor que representa
la foto macro no será lo mismo en una cámara portátil automática que en una reflex, o que donde se utilice un lente macro, el cual enfoca al menos el 50% de su tamaño real, hablando del factor de ampliación. Esto dependerá del tamaño del sensor, donde en otro video hablaremos más profundamente sobre este tema. Esto es todo por hoy y te invito a que te suscribas a mi canal y recuerda que Fotocrea 33 es un canal donde la creatividad y el arte no tienen límites.